Bienvenidos un jueves más a Voces del Reencuentro. Y hay personas que aparecen en los libros de historia y luego están aquellas que sin salir nunca en ellos ayudaron a construir el mundo que hoy conocemos. Personas que trabajaron desde muy jóvenes, que dejaron atrás su tierra, que hicieron las maletas buscando un futuro mejor, que formaron una familia, que lucharon en silencio y que nunca pidieron reconocimiento. Nuestra invitada de hoy es una de esas personas. Se llama Carmen, tiene 74 años y a través de sus recuerdos viajaremos por una España muy distinta a la actual. Una España de esfuerzo, de familia, de migración, de sacrificios, pero también de amistad, amor y esperanza. Porque cuando una persona mayor nos cuenta su vida, no solo nos habla de ella, nos habla de toda una generación. Quizá, mientras escuchamos a Carmen, muchos de vosotros recordéis a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestros abuelos o incluso a vosotros mismos, porque las mejores historias no suelen estar en los libros, suelen estar sentadas alrededor de una mesa esperando a ser escuchadas, porque lo que no se escucha se pierde. Bienvenidos a Voces de Reencuentro. ¿Cómo te llamas? Carmen Martín Toro, ¿Y en qué año naciste? en el 26 del 1 de 1952, ¿Y en dónde naciste? en Tablones de Órgiva. ¿En Tablones es donde nació los duendes? Sí, ¿Y tú entonces eres duende también? claro, ¿Y por qué eres duende? porque soy duenda, porque mi padre era duende y yo soy duenda, pero también nos llamaban María la de Escobero porque mi madre, María de Toro Ruiz, le decían la escobera, Ah, porque hacían escoba. Y le pusieron la escobera. Mi abuela hacía escoba y le pusieron la escobera. ¿estuviste viviendo en Tablones? Hasta los 11 años. ¿Y luego qué Sí. pasó? Pues que nos venimos a Cataluña. A Cataluña. Directamente a Sabadell. A Sabadell, sí. Y cuéntame, ¿te acuerdas un poco de tu juventud de allí en Tablones? Claro, mi juventud fue muy bonita, pero hubo de esto. ¿Cuántos hermanos erais? 5. 5. ¿Y quién era el más malo de todos? El más malo, no, que me hacía más travesura era mi José. ¿Tu José? Sí, mi José, eso era mi hermano que me hacía muchas travesuras. Y bueno, mi hermana Paquita, mi hermana María, pero mi hermana María, claro, nos veíamos a veces, porque se había criado con la Rosenda, pero es igual, la cogió ella y ya está. O sea, también ha sido feliz y mientras que ellas están felices, pues ya está. Mi hermana Paquita, iba detrás de mí. Y el más chiquitín, mi hermano Paquito, que mi hermano Paquito era yo como su madre. Y dices que te hacía tu hermano José de bromillas. Era yo era más diablillo con él y él pues me consentía. Y me decía, va, cuando se peleaba conmigo me decía, venga, súbete a cuesta. Y cuando, claro, iba a la órgiva mi madre, iba mi madre a la órgiva, me traía los garbancicos tostados. Y él, cuando me hacía cabrear, pues yo le decía, se lo voy a decir a la mamá cuando venga, se lo voy a decir al papá. Y me decía, no, mira, que te hago el caballito. Me hacía el caballito y yo tan feliz. Y cuando venían los garbanzos, me decía, ponlo aquí en la silla y yo soy tu perrito. Y se liaba y se comía mi garbanzo. Desde que te quedas hasta sin garbanzo después. Sí. A ver, dentro de la familia, pues en esa época sucedió algo para unos hijos muy duros, que fue el fallecimiento de tu madre. Bueno, hasta llegar al fallecimiento de mi madre, la vi y sufrí mucho. Sí. Sí, y me acuerdo de todo, porque tenía mucha debilidad y yo era la más grandecilla que estaba en la casa, aparte de mi José, pero yo me daba cuenta, porque mi José no tenía tiempo, el pobre, siempre estaba a la sierra. Y claro, yo y la Paquita nos poníamos alrededor de ella cuando comía y tenía que ir a vomitar todo lo que comía de lo malita que estaba la pobre. Y ella se le caían las lágrimas de ver a nosotras en cuclillas al lado de ella.
como vomitaba. Se le caían las lágrimas porque pensaba en sus hijos. Y el Paco porque era muy chiquitín. Y esos días fueron muy duros Sí. porque aparte de entre lo que es vivir en la sierra y en esos años, la pobreza. No, yo me iba a la tierra, yo era muy machillo. Yo era una niña, pero yo era muy machillo. Yo me cogía y me iba a la tierra a cortar romero. Y me iba a la vendía allí a las carreras que había. Y me las pesaba y engañaba y me metía unas piedras para que pesaran más. Yo era una cría, pero siempre quería aportar dinero para la casa. Siempre quería aportar dinero para la casa. Me daban el vale cuando íbamos a Órgiva, en la Parrapa, pues nos parábamos ahí y ahí se cobraba. ¿Y estudiar entonces no estudiaste? Sí, estudié, pero era más de trabajo. Mi padre decía que no era para la casa, que era más bien del campo. Cuando mi padre llegaba de trabajar de las minas, yo lo esperaba en la esquina, como el perrillo que está esperando al dueño. Y me cogía la mano de ella, le iba chivateando todo lo que había hecho, todo lo que me habían hecho, todo lo que pasaba en el pueblo. Pegando blinquillos, me decía, venga, va, ¿cómo te ha ido hoy? Y yo, hoy mira, ¿sabes qué, papá? Esto, va a pasar esto y esto. Y ella era feliz. Y yo era feliz porque me traía un cucurrillo de pan que le quedaba en las minas, siempre me guardaba un cucurrillo de pan. Y me lo comía con tanta alegría y tanta ilusión que me sabía gloria. Porque claro, yo con mi padre era pasión lo que tenía. Y, a ver, sucede lo de tu madre, que me has contado antes un poco más adelantado, Sí, que en el hospital, un poquillo la historia del hospital, que te sabes sí. ¿Qué pasó? Bueno, mi madre, cada vez que tenía que ir a Granada me iba yo con ella. Y a mí no me dejaban encontrar la consulta. Y a lo mejor nos quedábamos en alguna fonda. Me acuerdo yo que enfrente de los jardines, de los jardinillos, había una fonda y allí nos quedamos 2 noches. Y como no teníamos tan siquiera ni para comer, nos comprábamos plátanos. Mi madre, como ella, la pobretica, me compraba plátano y pan. Y con plátano y pan comíamos las dos. Pero bien, me llevaba al parque, jugaba en el parque. Pues estamos hablando que qué edad tenías tú en ese momento. Pues yo que tendría ahí, pues ya había hecho, todavía no había hecho la primera comunión. Tendría unos 8 años, 8 o 9 años, pero me acuerdo de todo. Porque sucede que ya llega a acabar en el hospital, vosotros estáis en el pueblo. Mi madre se fue al hospital y ya no la vi más viva, porque estuvo por lo menos 3 meses estuvo en el hospital clínico. Pero ese día, cuando dice que bajan y bajaban el taxi, El día que antes de fallecer, mi madre no quería que la llevaran a la loza esa que ponen donde los ponen a los difuntos. Y ella, no sé, que había visitado todo eso y no lo quería. Y le dijo a mi padre, José, si yo me muero aquí, no me dejes aquí, que no me lleven a ese sitio. Y lo dejaron las monjas, como era muy buena, las monjas la dejaron ahí hasta que no la podían tener, pero mira, ella la quería mucho. Vista de que no la podían tener mucho tiempo, se la llevaron y parece que iba viva y cerró su boca y dio un grito. Y cuando encontraron el taxi, pues las monjas le dijeron a mi padre, si tenéis algún hijo que tenga la misma enfermedad, ya verás como ella pedirá para que su hijo se cure. Dice, y ella va santa, es muy buena, ella va santa. Y las monjas se despidieron de ella, la querían mucho. y cuando os enteráis vosotros, porque hay niños, que está llegando vuestra madre a casa, Yo era la que más lo sentí. ¿qué pasó? Y Porque mi hermano José. en ese momento no sabíais que había fallecido. No, la esperábamos viva. Os dicen que baja y no sabéis. Nos dijeron que la traían para el pueblo y nosotros pensábamos que venía viva. Y cuando llegamos a Tablones, y íbamos en el cortijo, cuando llegamos a Tablones, mi abuela estaba gritando con las ventanas abiertas y entonces ya supimos que yo era una niña, yo no sabía si es verdad venía viva. Hasta que vino el taxi a medianoche, que venía mi tía Frasquita, que en gloria esté, la tía Rosenda y mi padre con ella. Y la traían sentada en el taxi, porque claro, antiguamente, bueno, siempre, no lo sé ahora, pero no podían llevar, un taxista no podía llevar un muerto de un sitio a otro. Y fue llegar y la entraron por la ventana, porque, no sé, dijeron de entrarla por la ventana. Y venía con su vestido estampado, tan guapa como ella era, y todos llorando, y los vecinos, la gente del pueblo decía, no lloréis, no lloréis.
que María viene viva, que María viene viva. Y ahí una vecina me llevó a su casa, a mi hermana Paquita se la llevó a la tía Fraquita, me parece que se fue, y a mí me llevó una vecina. Y entonces, una manta en el suelo, cuando yo por la mañana llegó la mañana, yo fui a la casa, que estaba en casa de mi abuela, en la cama de su hermano Paco, y ya le habían puesto la mortaja, una mortaja muy fea, un vestido muy negro, muy feo, muy largo. Entonces mi padre me dijo, dice, hija, ven, hija, ven, acércate y dale un beso a tu madre. Y es lo único que sé ya. También nos pasó algo con la borriquilla que había de duende. Sí, porque estaba en la sierra y acabó de venir de la sierra y iba a enterrar a la burra que se tenía que enterrar por la puerta de la casa y la burra se puso rebelde. Se ve que los animales intuyen cuando hay algo malo. Y no, a mi hermano un poco más lo mata. Pueden pasar 50, 60 o 70 años, y aún así seguimos recordando determinados momentos con una claridad sorprendente. Un camino, una plaza, una escuela, una voz, porque la infancia no es solamente una etapa, es el lugar donde empiezan nuestras raíces, y cuando escuchamos a Carmen hablar de aquellos años, estamos escuchando una forma de vida que poco a poco va desapareciendo. Que al final dejó, pues eso, 5 chiquillos allí, Sí. pequeños. Tú, con 11 años tú que tenías. Y No, yo no tenía 11 años. Yo tenía, cuando mi madre murió, acababa de haber hecho la comunión. Sí. El mismo año que yo hice la comunión, mi madre se fue al hospital. Y celebramos mi primera comunión, muy bonita, toda la familia, con mi vestido largo de comunión, iba preciosa. Y ya ese mismo año se fue mi madre al hospital y ya no la vino. ¿Y qué pasó con los chiquillos? ¿Quién los cuidó entonces? Porque tu padre trabajaría con la mina, ¿cómo? Bueno, mi abuela, mi tía la Isabel, me hicieron de madre. Pero antiguamente ya se sabe, cuando moría una madre y dejaba unos hijos, la gente de los cortijos, de los riquillos, estaban deseando a ver que niños se quedaban solos para llevárselos. Y mi padre dijo que sus hijos no salían de su casa. Entonces nos crió los tres, mi padre, la Isabel y mi abuela. Ya. Eran muy buenos nosotros y la verdad, gracias a Dios, yo con mi abuela tenía mucha confianza. Y yo te digo, bien. ¿Qué recuerdo bonito tienes de tu abuela? ¿De mi abuela? Uy, que nos acostábamos a la una al lado del fuego. Me contaba cuentos, nos poníamos los huevos a cocer en el fuego y las patatas en las brasas y me contaba muchos cuentos y era una abuela muy buena. Yo a mi abuela la quería mucho. ¿Y estuviste todos los hermanos con tu abuela o alguno? No, todos estuvimos juntos. Sí. Sí. Nos fuimos del cortijo a casa de mi abuela. Y en casa de mi abuela ya para Cataluña. Ya. Pero vos, una de tus hermanas, no estuvo con vosotros. No, porque mira, por circunstancias de la vida, mi madre cayó enferma y cuando nació pues se la llevó la tía Rosenda, porque el médico llegó a un acuerdo, que si no es, bueno, pero aquello que pasaba antiguamente. Pero no, mi hermana, mi padre y mi madre la querían mucho. Sí. Era una hija más. Ya. Era una hija más. Sí, pero que no tuvieron que criar para poder tirar para adelante. Claro. No, pero mi padre y mi madre la querían como era su hija. Ya. Una hija más. Ya. Y entonces ya te vienes para acá, para Sabadell, ¿no? Sí. ¿Y aquí en Sabadell cómo fue? Porque fue un cambio muy radical, de un pueblecito. Mi padre y yo con la que llegamos nos queríamos ir. Sí. Oh, mi padre y yo le decía, papá, yo no me quiero quedar aquí. Me decía, yo tampoco. Y el levita, Antonio Levita decía, José, por favor, no digas que te quieres ir, que ya verás cómo te acostumbraré aquí. Mi hija dice que se quiere ir, yo también. Dice, anda, ya verás cómo con el tiempo te arrepentirás de haber dicho eso. Y sí. Yo me fui a trabajar yo no quería estudiar. Yo me fui a trabajar con 12 años.
¿De qué trabajaste aquí en Sabadell? En el textil. Ujú. Sí, me iba por la mañana y llegaba a mi casa por la noche. Ya ves tú, con 12 años. Mi padre no quería que trabajara. ¿Y tus amistades? Mis amistades, mis amistades allí en el pueblo. Sí. Mis amistades, yo quería mucho la Carmen, la peinada, Carmencilla la peinada. También estaba la María Rosa, mi prima María Rosa, que es también por parte de mi padre. Y luego, haciendo amigas, no. También la Paquita, la del Castillo Castilla, que vivía al lado. También era muy amiga mía también. El Paulino, jugábamos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y la hacía gamberrilla? Bah, ¿O era buenífica? no, yo era buena persona, yo no he sido, al revés, me he llevado más pedras. Las familias de aquella época eran diferentes, más numerosas, más unidas, más dependientes unas de otras. Los hermanos crecían juntos, trabajaban juntos, compartían alegrías y dificultades, y con el paso del tiempo se convertían en guardianes de recuerdos que nadie más podía conservar, porque hay historias familiares que solo sobreviven mientras alguien las siga contando. Pero vas y te vienes en Sabadell y también tendrás nuevas amistades aquí. Sí, pero aquí de amistades del trabajo, tenía amigas en el trabajo y la hija de Levita, la Marisabel. Ya. La Marisabel era más o menos de mi edad. Ya. ¿Y tu juventud aquí entonces? Porque aquí en una gran ciudad tendrías sitios para salir, para hacer, ¿cómo fue? Sí, pero como iba a Barbará, que en la Cruz de Barbará tenía yo una amiga, que su padre era muy amigo de mi padre y trabajaban juntos, pues yo me iba los fines de semana a su casa, me quedaba allí. Sí, ¿y qué hacías? Pues mira, nos íbamos al cine o visitábamos a otras amigas o nos íbamos al parque. Ujú. Sanamente siempre. Siempre. Sí, Bueno, aquella época era siempre muchas veces que cuando salías con alguien te vigilaba, siempre llevabas alguien vigilando. sí, ¿no? Sí, había tenido también una carabina. ¿Sí? ¿Quién? Sí, porque yo de pareja más que tuve a mi marido, a Manuel. Sí, Pero bueno, había muchos que estaban rondeándome. pero Había muchos que me rondeaban. Pero la única pareja es mi marido. ¿quién llevaba de carabinero? A la abuela. A la abuela. ¿Y qué pasaba? Porque la abuela la llevábamos, íbamos al cine, la abuela. Íbamos a un lado, la abuela. A luego la llevábamos al bar, le comprábamos, tomábamos unos pulpitos y unas cañitas y cogíamos y mientras que la abuela se entretenía comiendo, nosotros nos dábamos un besito por aquí, un besito por allá. Sí, ¿cuál se entretenía? Nos entreteníamos. Ya. Y oye, y una cosa, ¿te acuerdas de tu primer beso? Pues claro, como si fuera ahora. A ver, cuéntame, ¿cómo fue ese Pues primer mira, acababa yo de plegar de trabajar. En la fábrica siempre decíamos que éramos primos, porque se llama igual que yo. Y decíamos que éramos primos para que no nos torearan. Y él me venía a buscar. Tenía una moto y me venía a buscar, nos íbamos andando. Y al llegar, antes de llegar, antes de llegar a casa, había un colegio que le decía Las Balsas. Y allí detrás del colegio, allí me apuntó y allí me amorreó. ¿Así? Ah. Pero con respeto o... No, con respeto ante todo, porque mi padre, lo único era mi padre, si se pasaba. Sí. Eh, ¿Te gustó? a mí sí que me gustó. Cuando llegaste a esa casa pensabas... Me parecía que iba flotando. ¿Sí? Hombre, cuando te dan un beso y es con amor, pues sí. ¿Te quedaste con esa... ¿Y con qué años tenías ya? ¿Sí? Pues yo tenía 14 años. Con 14 años. Sí. ¿Y tu marido cuántos tenía en ese momento? 14, pues si me lleva 7, Es decir, 21. 21. Sí. Ya mayor de edad ya. Y tú una pipiola. Ya ves. Madre mía. Pero tenía muchos pipiolos detrás mío. Ya. Ujú. Bueno, pero fue lento. Todas las generaciones se han enamorado, pero cada una lo hizo de forma diferente. Había menos prisas, menos tecnología, menos distracciones, y quizás, por eso, algunos recuerdos permanecen tan vivos, porque ciertas emociones nunca desaparecen, simplemente aprenden a convivir con el paso del tiempo.
¿Y dónde lo conociste a tu marido? Entonces, En el trabajo, ¿En el trabajo? en una fábrica que yo iba. él era también de Granada. Claro, es de Padú, su padre era de Padú y Ujú. su madre era de Motril. Muy Pero se crió, nació en Padú, pero se crió en Motril. Hasta que tenía una edad de 8 años, o Ya. 8 o 9 años, Ya, ya, ya. que se vino para Cataluña también con su madre y su padre. Muy bien. Y luego, pues nada, os casáis. Ese día, ¿te acuerdas? Pues mira que te digo, porque la cosa está, yo no me hubiese casado, pero resulta, porque era una niña, resulta que también para ir a trabajar, a mí tenía que ir a trabajar, pero cuando quería salir, a algún lado me ponían impedimentos. Y ya últimamente ya eran tantos impedimentos que cogí y me fui con él. Y ya. Me fui con él. Es decir, no te casaste de inicio, te fuiste. Me fui con él. Y ya ves tú, ya al mes se lo llevaron a la mili, se tiró 21 meses de mili ¿Y entonces tú? con mi suegra. Vale. Con mi suegra, que la verdad fueron mis segundos padres. Estamos hablando, ¿qué edad tenías en ese momento? 15 años. 15 años. Cuando me fui con él, pero a los 16 le dieron un permiso, vino y nos casamos. Y mi padre no puso ninguna objeción. Vale, Porque tuvo mi que- padre tuvo también que se... firmar, ¿no? Mi madre se casó con 17 años, y mi padre sí. Mi madre se casó con 17 y mi padre también muy joven, y mi padre lo entendió. No le gustaba, porque claro, pero él lo entendió. Y mi padre luego a él le tenía mucho cariño y mucho afecto. Sí. ¿Y vuestra vida qué fue aquí en Sabadell luego, entonces, después de casarnos? Bueno, aquí cuando él vino de la mili, que se estuvo 21 meses, yo estuve en casa de mi suegra, y mi suegra dice, oh, el que se casa, casa quiere. Me buscó una casa de alquiler y estuvimos menos de un año. 2 años estuvimos. Escuchar a personas como Carmen nos ayuda a valorar muchas cosas que hoy damos por hechas, porque detrás de cada comodidad existe una generación que trabajó duro para construirlo. Una generación acostumbrada al sacrificio, al esfuerzo y a seguir adelante incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Quizá por eso sus historias merecen ser escuchadas, porque contienen lecciones que siguen siendo válidas hoy. Y luego, al cabo de los 2 años, nos fuimos para Francia. Ajá. ¿Y qué, Estuvimos trabajando allí en Francia 6 años, ¿Y qué estuviste trabajando en Francia? en el textil. También. Sí. ¿Ese mundo que hacías exactamente el textil? En el textil. Sí. Mi marido era tejedor y trabajaba de noche. Y yo llevaba canillera, le ayudaba en los telares. Pero me quedé embarazada de seguida. Sí, de la mayor. Sí, porque aquí tuve 2 abortos. Ya. Pero era una cría, al fin y al cabo, luego cuando tuve a mi niña, cuando llegué allí y me quedé embarazada, se ve que el cambio de clima, los médicos, con una gimnasia que me mandaron a hacer, ya me quedé embarazada de mi ¿Qué pequeña, edad, de mi qué edad grande. tenías en ese momento? Pues tenía 19 años cuando me quedé embarazada de mi Mari Carmen. Mm. Tuve a mi Mari Carmen con los 20, pero me quedé embarazada con 19 años. Y el día que nace, ¿qué sensación tienes? Pues bueno, pues fue una sensación muy hermosa, muy bonita, porque yo veía a mi hija y dije, una vez que vea a tu hijo, madre mía. Y estaba muy a gusto, estábamos contentas porque teníamos una buena empresa y estábamos bien colocados de trabajar y estábamos muy bien. Teníamos mucha ayuda en el trabajo y todo, y la seguridad social, porque claro, también nos ayudaba mucho porque éramos buenos trabajadores. Bueno, muchas mujeres cuando nacen sus hijos le ayuda a su madre. Tú en ese momento no tienes a madre. Eso es lo que y en Francia, eso es lo que echa falta, hijo. allí en Francia, ¿cómo te organizaste? Pues no tenías ni suegra ni madre. Estábamos los dos. Estábamos los dos porque, claro, estaba mi tía Paca, que también vivía allí, pero mi tía Paca tenía más de una vecina, tenía amigas allí españolas, una señora que se llamaba Nati, esa mujer para mí fue como una madre a la hora de yo tener a mi hija mayor. Porque esa mujer me trataba a mí con tanto cariño, porque mi tía Paca vivía su vida y ella era de otra manera, era muy buena persona, que yo a mi tía la quería mucho y a mi prima. Pero la que más se portó conmigo fue la Nati, que era valenciana, y el marido era catalán.
Pero ella no me dejó a mí. Ella lloraba cuando el médico le dijo que me tenían que intervenir para sacarme a mi niña. Ya. Me tuvieron que hacer una cesárea. Y ella lloraba. Y decía, es que no tiene su madre. Que en esos momentos lo primero que es tu madre contigo. Ya. Eso es lo más grande que podía haber hecho en la vida. Y luego tienes otra. Sí, mi pequeña también fue una niña muy deseada. Y aunque el médico me decía, sabes que tienes peligro porque ya no puedes tener más. Y llamaron a mi marido y le dijeron, dice, si tienes más puede peligrar la vida de ella. Y le digo a mi marido, dice, no, ya tenemos dos, teniendo las dos, que ya está. Y a mi niña han venido muy bien, muy deseadas. ¿Con tu marido hubo amor? ¿Y hay Mucho, amor? mucho, la verdad. Hemos tenido de todo, porque, claro, también hemos tenido nuestras peleillas. ¿Y qué recuerdos tienes del nacimiento de tus hijos, tu marido? Para mí fueron más maravillosos y para ella igual. Mis Sí, hijas fueron lo mejor que nos pudo pasar. ya. De las dos, ¿quién era la más malilla? Mi Mari Carmen era muy traviesa, pero era muy buena también. Lo que pasa es que Mari Carmen cogió celos cuando nació la pequeña. Sí, te tiraba de los pelos. No, que después ya de hacerse sus cositas y cuando nació la pequeña, que veía que se lo hacía, pues ella dijo, pues ahora yo también. Por todo. Hasta que se acostumbró, pero Mari Carmen era un bicho, Mari Carmen con 23 meses se sabía todos los jugadores del Barça. ¿No? Todos los jugadores del Barça. Estaba aquí, madre mía, la tuvimos aquí 2 meses, hasta que yo tuve a su hermana. Esos 2 meses, lo que yo le hacía faltar. Y lo que yo llegué a llorar. Porque tú te quedaste en Francia con la... Porque me la trajo mi marido para aquí con su madre, con mi suegra. Y claro, tenía que traérsela, pues yo tenía que dar a luz a la otra. Y yo necesitaba un reposo. Entonces se la querían quedar las monjas. Yo digo, no, mi niña me la lleva su padre con la abuela. Digo, si la dejo aquí, las monjas me la quitan. Es eso, te lo juro. Miles de españoles tuvieron que abandonar su tierra para buscar una oportunidad. Algunos marcharon a Cataluña, otros a Alemania, otros a Suiza y muchos a Francia. No era solamente cambiar de trabajo, era cambiar de vida, de idioma, de costumbres, de entorno. Y detrás de cada emigrante existía una historia de valentía, una historia de adaptación y muchas veces una historia de esperanza. Y luego ya venís aquí a Sabadell de nuevo. Sí, después ya no, a los 6 años ya nos venimos aquí. Encontró trabajo de seguida él y yo cuando pude empezar a trabajar también. Sí, trabajar nunca nos ha faltado trabajo. Bueno, ¿y qué recuerdas de esa época? Y luego ya cuando lleguéis aquí, es que aquí ya te juntas con más la familia de él. Familia, mi tuya. familia, mi hermano, mis padres, la familia de él, que para mí eran mi suegro y mi suegra y mis cuñadas. Para mí eran como hermanas, y siguen siendo como hermanas, porque mi cuñada y yo nunca hemos tenido un sí o un no. Ya, Nos hemos llevado muy bien, muy bien. Y nos llevamos. muy bien. Y si tú pudieses en un momento dado de tu vida, lo que hayas hecho, ¿hay algo que cambiarías? Pues Aparte del marido. no. ¿Para qué? ¿Complicarme más la vida? Oye, no. Yo no quiero más, déjate. Que Dios me lo conserve todavía, aunque sea un poco loquillo. Pero que no. Pero ¿alguna cosa cambiarías? ¿Cambiaría? Pues no sé, no. Por Porque mira, ejemplo, el casarte, el irte tan pronto, tan jovencilla. no, porque no me arrepiento. Porque ¿qué más da casarte con 16, casarte enamorado, porque estábamos enamorados, o que casarte con 20 y tantos? Todos esos tiros que habíamos pegado ya. Luego la parte de te sientas tú orgullosa Que me siento orgullosa. de lo que has hecho o no has hecho. Pues sí, me siento orgullosa pues de todo lo que he hecho. De todo lo que he hecho. Hay veces que ha habido alguna cosa que he hecho, pero luego la he rectificado. Pero que me siento orgullosa de todo, de tener los hermanos que he tenido, de los padres que he tenido, de los suegros que he tenido, de los cuñados, de todo. De todo. Porque yo soy una persona que con todo el mundo me avengo. Con todo el mundo me avengo. Y Y me gusta la paz, me gusta la tranquilidad, me gusta que nadie se pelee. Que todos nos llevemos bien. Porque en esta vida, si no nos llevamos bien, ¿qué pintamos aquí? ya. Y luego vienen los nietos.
¿Cómo? Ay, los nietos son la alegría más grande de mi vida. ¿Qué pasó? A ver, el Y primer. cuando nació mi Eri, eso era un ángel divino. Y sigue siendo. ¿La sensación de madre a abuela es la Soy- misma? los hijos se quieren mucho, pero a los nietos se quieren también más, porque será porque con los nietos también están más... Pero yo he disfrutado de mis hijas y he disfrutado de mis nietos, lo que he podido. Porque mi marido se iba a trabajar y cuando venía se ponía en cuclillas en el suelo y le hacía el caballito a mis nietos. Y llegaba del trabajo en Francia y se ponía en cuclillas y jugaba con mi maricarme, se la ponía a cuestas jugaba al escondite. Y era un bebé que estaba arrastrándose Ya. por el suelo, la gata. Y era un chivata. ¿Así era muy chivata? Cuéntame. Uy, Cuéntame. mi Mari Carmen cogía y yo trabajaba de día. Yo trabajaba una semana de tarde y una semana de mañana. Y su padre siempre de noche. ¿Qué pasa? Que cuando yo trabajaba como yo trabajaba así, pues como ella se quedaba con su padre, y era un bebé, pues tendría 2 años, ¿qué coño? Sí, 2 años. Y cogía y me decía, el Papa allí, porque a él le gustaba mucho comprarme perfumes, de aquellos de Christian Dior y todo eso, que allí lo vendían en lo mismo donde se vendían los periódicos. Allí en Francia. Sí, y me compraba algunos pendientes, algún collar. Y una vez me compró un collar y unos pendientes a juego que fue el que me puse para la boda de mi cuñado Juan. Y yo llegué a trabajar y me dice, y él lo escondió en una estantería que había. Y la niña se ve que se fijó. Y cuando llego yo me dice, mamá, papá allí, tenía un pico y unas paticas para andar, anda que no corría. Me decía, mamá, mira, el papá allí, a pendiente el collar. O Jolie que decía en francés bonito. Jolie, el pendiente y collar Jolie. Y yo dije, esta niña que todavía está en una cabra. La dejaba, ese iba a trabajar y como la fábrica la teníamos al lado, pues él llegaba, yo le fichaba y me iba corriendo para casa. Él, cuando yo iba por la mañana, él me fichaba y yo entraba y él se iba. Pues claro, la combinábamos así. Cuando la niña la dejaba él, ya comía, su pijama puesto, en una mecedora viendo la tele, amarradica para que no me hiciera trastada. Cuando yo llegué, ya te digo, cuando yo llegaba me lo chivaba todo. Una vez una vecina, resulta que cuando yo estaba en casa, pues venía, hacíamos el café, una francesa. Y un día que yo no estaba, que ya me fui a trabajar, porque había estado de maternidad, pues cogió, de la Sonia, entonces cogió la niña, viene la mujer aquella, la chica aquella, que era una francesa, pero era un pendo. Y viene y le toca la puerta y dice, venga a hacer el café y la gota. La gota es la copa. El café y la gota. Dice que tu mujer y yo lo hacíamos cada día. Y él se quedó parado. Y dije, bueno, pues pasa. Y la niña, cuando yo llego por la noche, me dice, mamá. Digo, ¿qué? Dice, el papá, al China, café y oñá. Café y coñac. Ay, amigo, ¿el Papa ha hecho eso? Sí. Bueno, cuando llega por la mañana, me lo cojo de aquí. Te coge de la pechera. Me lo cojo de aquí y le digo, che, ¿esto qué pasa? No le hice caso a la niña. Me fui a comprar a la carnicería y cuando vine, me encontró la vecina ahí, en la plaza del pueblo, porque vivíamos en la misma plaza. Y me dice, ayer tu marido y yo, dice, hicimos el café y la copa. Y yo digo, muy bien. Cuando llegué me lo cogí que estaba durmiendo aquí del pecho. Digo, oye, ¿qué te has creído tú? Que yo voy a trabajar y tú te vas a tomar el café con la vecina. ¿Quién te ha dicho eso? Eso es mentira. Digo, mira, me lo dijo la niña y yo a la niña no le hago caso, pero me lo ha dicho la vecina. Claro. Te juro por Dios que me vino, se me metió y me dijo que contigo hacía el café y la copa. Por ahí se escapó. Porque era así. Claro. Pero es que luego ya yo luego he echado ya. Ya. ¿Sabes? Pero que la niña era muy chivata.
Bueno, hablamos de Mari Carmen como la chivata. No, pero era que la chivatilla, pero era muy buena. Vale. ¿Y la pequeña? Era... Mi pequeña igual. Mi pequeña era más noble, pero también se las traía. Sí. Se las traía con la hermana. A la hermana estaba en un colegio de monjas, que había detrás de la iglesia en el pueblo, que vivíamos en el pueblo, una plaza, enfrente de la iglesia, y la traían cada día. Ella, una vecina, la traía en fila. Iban a una guardería privada. Y con la que llegaba se iba al patio y pegaba unos columpios la vecina y ella, que una vez le dieron la vuelta al columpio. Ya. Pero mi Sonia esa travesura no me la había hecho. Ya. Sí, y era muy mala americana para comer, y la Sonia, al revés, le decía, ¡pome! Porque sabía que si no comía le pegaba, y le daba mucha rabia que le pegara a su hermana. Pues a la que no comía, pues tenía que estar enritada siempre con ella. Y decía, ¡tata! ¡Mome! ¡Qué comida! Eso le decía al hermano. Ya. Mi Sonia era muy buena, muy buena. Oye, hablamos de que tienes 2 hijas, pero yo siempre he visto muchas veces 3. Ah, la Eva. Es una amiga de mis hijas que también no tiene madre ni eso, y claro, se llevan tan bien que digo, mira, dice el papá y la mamá, ya quedamos como el papá y la mamá y como una hija más. Hay una muy buena relación con ellas. Sí, es muy buena chica. Ujú. Yo lo que quiero es que ellas se lleven bien y que se quieran y se respeten. Y que vayan por buenos caminos. Que no se desvíen ¿Tú has ido por nunca. buen camino? Sí, yo he sido una persona muy sana, Ya. muy sana. ¿Y qué recuerdo tienes así para decirme que eres tan sana? ¿Qué recuerdo? Pues mira, no he tenido vicio ninguno, primero. Lo único que me ha gustado siempre, porque a mi madre también le gustaba mucho, eran las cosas de la iglesia, lo que es los santos. Y cuando llegaba el mes de la Virgen, que es el mes de mayo, yo siempre ponía yo mis velicas y o iba a los cortijos a pedir flores. Me acuerdo que una vez fui a la Fermina, la de los Torres, ya fallecida mi madre. Y era el mes de la Virgen, que ahí pasaba la Virgen de Fátima por las casas. Y aquel día, yo me gustaban mucho las flores. Y yo digo, pues yo voy a buscar un ramo de flores. Y ahí hice mi altar. Con 4 latas puse y una estampa. Y me fui a la Fermina, la de los Torres, porque si no me iba a quitar las flores a quien fuera. Ujú. Y le dije, digo, mira, a ver si me puedes dar unas flores que, digo, para la Virgen. Y dice, ¿qué que tenéis la Virgen? ¿Tú tocas a la Virgen ahora? Digo, sí. Yo le dije que sí. Y me dio un ramo de flores, que golían. Y cuando llego a mi casa, a rato apareció la Fermina, dice, ¿Isabelita? Eso lo digo a la Isabel. ¿Isabelita? ¿Quién era Isabel? Mi tía Isabel, la que nos crió a nosotros y es la que nos ha hecho de madre. Ujú. Y Isabelita, que me ha dicho la niña que tenéis vosotros la Virgen, y vengo a verla. Y Zarta dice, sí, entre y verás. Tenía 4 laticas, 4 botellitas con su florecita y una estampa de la Virgen. ¿Has sido entonces muy creyente? Mucho, porque mi madre también era muy creyente. Sí. Sí, ¿Rezas todos los días? yo sí. Y doy gracias a Dios cada día y cada mañana. Doy gracias a Dios por levantarme y por acostarme. Y si tuviésemos que decirle algo a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, ¿qué le dirías? Yo siempre digo que sean buena gente, que no vayan por malos caminos, que tengan cuidado, que no... Y a mis nietos les pido que siempre vayan por el buen camino también. A mis hijas les deseo todo lo más grande de este mundo. Espero que sean felices, que no se dejen embaucar por nadie que les haga daño. Porque quien le haga daño a mis hijas, ¡buah! Aunque esté muerta, vamos, lo ahogo. Por tu hija mato. Con mi hija mato, como decía la Belén Esteban. Sí, ¿no? Por mis hijas y por mis nietos, sí. Yo cada noche cuando rezo y pido por mis hijas y por mis nietos. ¿Y por tu marido? Por mi marido, por mí, pido también. Salud para mi marido y para mí. Al primero que pongo es a él. Siempre lo pongo a él delante. Y mi familia. ¿Has querido mucho a tus hermanos? Mucho. Vamos, tengo 6 hermanos. Porque tengo 5 de padre y madre. Pero tengo
Mi hermana Isabel, que mi hermana Isabel es de padre, pero es mi hermana, es mi sangre. Y mis sobrinos, los niños de mi hermano, pues igual a todos los quiero mucho. Oye, No les deseo nunca nada malo a ninguno de mis sobrinos y a nadie. cuando nace tu hermana Isabel, ¿qué edad tenías en ese momento? Pues mira, mi Mari Carmen tenía un año mayor que mi hermana Isabel y mi pequeña tenía un año menos que mi hermana Isabel. Y cuando te Bien. enteras que van a hacer tu hermana Isabel, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Pues muy contenta. Porque su madre también tenía derecho a tener una hija. A luego nació el niño y el niño pues falleció a los pocos días de nacer, a los días de nacer que lo operaron, porque no estaba bien. Pero yo eso, vamos, mi hermana Isa y luego mi prima Mari Carmen, que mi prima Mari Carmen para mí es como una hermana más. Ya. Y sus hijas y su marido, yo es que los quiero mucho, son muy buenos. Ya. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién es tu prima Mari Carmen? Cuéntame un poco de ella. Mi prima Mari Carmen pues es un ser maravilloso, es un ángel. ¿Qué era? ¿Algún tío tuyo? ¿Tu Sí, tía? es mi tío Paco, que mi tío Paco era un ser maravilloso. ¿Cómo era tu tío Paco? Mi tío Paco era el hombre más feliz del mundo, por todos los lados que yo iba cantando. Se iba a las minas, iba cantando siempre por Antonio Molina. Tenía una voz de oro. Íbamos al cine Goya en Canorias, y al camino desde la Planada hasta el cine, íbamos los dos. E íbamos a veces a una colla y a todos nos llevaba con él. Y cantando Antonio Molina o Manolo Escobar. Ya. Pero tenía una voz muy buena, Ujú. muy buena. Y mi hermano José se llevaba muy bien con su tío. Muy bien. Y mi hermano Paco ya... Era el Paco, era el pequeño, ¿no? Sí, mi hermano Paco, eso ahora es mi vida también. Mi hermano Paco lo quiero mucho. Mi hermano Paco yo la había tenido como si fuera yo su madre. Porque yo estaba en la escuela y mi hermano Paco se escapaba de la casa, de la abuela. Se escapaba de la casa y me venía a buscarme al colegio. Ujú. El colegio, las ventanas eran muy bajas. Y era verano. Me acuerdo yo que se le iba a tirar chinicos por la ventana. ¿De quién es ese niño? Decía la profesora. Es mi hermano. Dice, pues llévatelo a tu casa. Se lo llevaba a la casa. Al día siguiente otra vez. Hasta que ya la maestra habló con el cura, que no se llamaba Don Amadeo. Y habló con él y le dijo, porque claro, los niños iban a un colegio y las niñas a otro. Y le dijo, dice, a ver si puedes tener al niño, porque tenía 4 años, a ver si lo puedes coger. Dice, porque es que a su hermana viene y se le tira chino y claro. Y sí, la cogió. Le hicieron una cartera, así, le hizo una cartera para llevar colgada, parecía un pastorcillo, azul, me acuerdo yo que era azul. Y un baberico. Y mi hermano, eso era más listo, sabía más. Dormía conmigo. Y luego cuando veníamos de Francia, siempre me buscaba, no me dejaba nunca. Mi hermano es muy bueno. Su mujer también, sus hijas. Ya. Yo a todos los he querido mucho, a todos. Oye, ¿y hay algo que te arrepientas de la vida? ¿De la vida que arrepentirme? Pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo lo único que pido es tener salud y la salud me está fallando ahora un poquillo, pero bueno, doy gracias a Dios que al menos estoy aquí. Ya, pero también ya eres mayorcilla, ya tendrá alguna cosa, algún fallo, tendrá que ir dándote alguna enfermedad, alguna cosa, Ay, ¿no? coño, sí. Pero bueno, se va llevando. Es decir, que es la vida normal, ¿no? Sí, se va llevando y que Dios me dé todavía algunos años más para yo poder estar con mis hijas y mis nietos y mi familia. Bueno, oye, ¿y un consejo que le darías a los jóvenes? ¿Qué consejo A no? los jóvenes, pues que se dejen de tantas tonterías y que sean más estudiosos y que sean más buena gente, que no caigan en barbaridades y no caigan en vicios raros, que la vida es muy bonita y si tú la llevas mal, al final ¿qué? Al final todo acaba mal. Y toda la persona que hace una vida sana tendrá suerte. Yo se lo digo a mis nietos, se lo digo a mis sobrinos, a todos se lo digo. El pasado que viviste de campo, de Ah, tierra, sí. de vivir, ahora el mundo que estamos viviendo, que vamos a las tecnologías, ¿qué opinas? Pues mira que te digo, yo había vivido atrás cuando íbamos al campo. Yo me acuerdo que yo era muy feliz, que yo estaba deseando que llegara mi padre de trabajar para irme con él a los bancales, a sembrar patatas y tal.
Yo siempre quería trabajar en el campo. Mi padre siempre decía, esta niña no es de la casa, esta niña es del campo. Y mi padre parece que eso le daba una sonrisa, ¿eh? Con eso iba a cortar leña para llevarlo al horno, para venderlo a las cargas. O cortábamos romero, yo iba y le hacía los ases. Y mi padre, ¿qué quiere que te diga mi padre? La familia de mi padre, y prima Maruja, eso era una eminencia. Con mi madre, se portaba muy bien. Ella era la que le ayudaba a mi madre. Mi tía Flaquita, igual. Mi tía Flaquita, igual. Yo la quiero mucho. Y una cosa, cuando fallece tu madre, tu padre, ¿te acuerdas tu padre? Claro. ¿Cómo estaba? Mi padre, ¿Qué apoyo pues fue? hecho polvo. Pero bueno, ¿Quién la tuvo apoyó? que levantarse para adelante, porque se casó luego con la Chávez y tuvo que levantarse para adelante y ya está. Pero en ese momento, Muy malo todo ello. Yo, eso, está. Yo, que mi padre se casara, yo eso no lo... Vamos, el puesto de mi madre. ¿sí? El puesto de mi madre para mí Era tu tía. Sí, y se casó. pero mi madre era mi madre. Claro, en ese momento te dolió. Es que si mi madre hubiese estado cuando yo tuve a mi niña, mi madre se me presenta en Francia. Pero bueno, Bueno, yo sé que mi pero madre, también- pero yo sé que también- mi madre no la ha tenido en este plano terrenal para ayudarme a mí, en este plano para ayudarme a mí, a ella a los demás. Pero la he tenido desde arriba, me ayudamos. Claro. Pero que también la Isabel en ese momento. También. Había muchos churumbeles aquí en Sabadelmiento. Tampoco pudo ir, a lo mejor, ¿no? No. Él hizo mucho por nosotros y eso se agradece. Yo se lo agradezco y yo cuando todo lo que podía hacer por ella también, porque la verdad, la eché a faltar también mucho, ¿eh? Claro. La eché a faltar mucho. Porque todo, vamos a ver, si ha sido nuestra madre, aunque no haya sido madre, que nos ha parido, pero nos ha criado. Es decir, que hay muchas formas de Pero ser como madre. estaba la abuela y estaba ella, yo con la abuela tenía más roce. La abuela, cuando nació mi niña, la abuela, para la grande, a mi grande me íbamos a comprar, le compré un montón de cosas, de ropa. Y decían, que no se entere tu hermano, que no se entere tu hermana. Y luego a lo mejor yo también la ayudaba. Ya. Pero lo decía así, pero mi abuela a mí me quería mucho. ¿Hiciste alguna vez una travesura y tuviste que esconderte debajo de la falda de tu abuela? De mi abuela, sí. Hice una travesura que yo me empeñaba. Yo es que era muy cabezona. Y yo cuando quería una cosa la quería. Y yo una noche se me puso en la mollera e irme a dormir esa noche a casa de mi tía Cándida, Ujú. que vivía abajo en Churriana. Churriana es, ¿no? Donde vivía tu abuela también. No, Sí. Y yo quería irme a casa de mi tía Cándida. Y mi abuela, por tal de que mi padre no me pegara, porque mi padre, veía yo que me atestaba, y mi padre, pues quería regañar. Ella, por tal de que mi padre no me tocara, no me regañara, dije, que me la llevo yo y nos vamos los dos a la Cándida. Y mira por donde había un pozo, había pozas de aquellas que algunas tenían agua y otras no tenían agua. Y bajando para abajo, de tablones para abajo, por donde vivía la abuela de ella, había una lastra y había una poza, pero no tenía agua. Allí que se colocó la abuela, se cayó. Al caerse se hizo todo en los brazos, las piernas. Y cuando llegué a casa de la tía Cándida, mi tía Cándida me echó una bronca. ¿Por qué has hecho esto? Pues mira, esa que la abuela, mira cómo venía. La tuvieron que curar. Pues mi padre cuando se enteró, pues me regañó, pero no me pegó. Solamente me pegó una vez mi padre, porque yo me la merecí. Porque a mí me llamaba mi madre, que estaba enferma, Carmencita, ven, y estaba mi padre cortando maíz. Carmencita, ven, que tiene que ir a Tablones a comprar no sé qué. Y era ya oscurecido. Estaba oscureciendo. Yo no hacía caso, yo me hacía la sueca. Y llegó un momento que mi padre cortó las cañas del maíz, cortó una caña y me llevó con la caña pam, hasta el cortijo. Haz caso a tu madre. A partir de ahí yo digo, coño, tenía razón, pero que lo recordaré toda la vida, ¿eh? Es decir, que has sido una niña obediente. Sí,
no he sido mala, pero en esos momentos a lo mejor una cabezonada de niña. Que muchas gracias por esta entrevista. Tu voz ya pertenece a Voces del Reencuentro. Que quiero que te cuides mucho para toda la vida. ¿Alguna cosa? Sí, que digo que mi padre hubiese estado orgulloso. Que está orgulloso de todo esto. Vale. Pues muchas gracias por tu voz y ya sabes, ya perteneces a Voces del Reencuentro y serás para que todo el mundo pueda escucharte. Y desde aquí saludo a todos los del pueblo de Tablones y a toda mi gente, a toda mi familia. A todos, mis amigas, a la Carmencica, la Peiná, a mi prima María Rosa de Málaga, a todos, un abrazo muy grande. Y a los que vemos aquí también, que tengamos salud y que seamos buenos, que no nos discutamos por nada, que las discusiones se llevan a malas cosas. Hay personas que siguen presentes mucho después de haberse marchado, porque dejaron enseñanzas, porque dejaron cariño, porque dejaron recuerdos, y mientras alguien siga pronunciando su nombre, mientras alguien siga contando sus historias, de alguna manera seguirán acompañándonos. Hoy hemos escuchado la historia de Carmen, pero también hemos escuchado la historia de miles de hombres y mujeres de su generación, personas que crecieron en otra España, que conocieron otras dificultades y que construyeron su vida con esfuerzo, trabajo y constancia. A veces buscamos grandes historias en lugares muy lejanos y, sin embargo, las tenemos mucho más cerca. Las encontramos en nuestros mayores, en nuestros vecinos, en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos. Por eso nació Voces de Reencuentro, porque un día comprendí que demasiadas historias importantes se estaban perdiendo en silencio y porque entendí que las voces también forman parte de nuestra herencia. Cada entrevista es una oportunidad de conservar algo irrepetible, una voz, una forma de hablar, una forma de entender la vida. Y quizá dentro de muchos años alguien vuelva a escuchar esta grabación y descubra que aquí no solo había recuerdos, aquí había una vida entera. Ante todo, cuidad de vuestros corazones, escuchad a vuestros mayores, preguntadles por su infancia, por sus sueños, por sus amigos, por aquello que nunca les habéis preguntado, porque llegará un día en que daríamos cualquier cosa por volver a escuchar ciertas voces, y porque lo que no se escucha se pierde. Gracias por acompañarnos una semana más en Voces de Reencuentro. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, cuidad vuestra memoria y también cuidad vuestros corazones. Muchas gracias.